Vamos a comenzar la sesión en el 4.3 de nuestro capítulo, derivación de la función compuesta, regla de la cadena y derivación de la función inversa. Nada más recordar lo que vimos hacia el final de la sesión anterior. Nosotros estuvimos viendo expresiones en términos de exponenciales y logaritmos, hicimos algunos ejercicios y ahora entonces corresponde estudiar el 4.3 de nuestro temario. Derivación compuesta o regla de la cadena. En el capítulo número 3, funciones, se estudió una función en la cual puede ser resultado de la composición de otras dos funciones, lo que se conoce como función composición, y que representamos a través de este símbolo, f composición g de x o f de g de x. Ahora, si f composición g de x es igual a raíz cuadrada de 2x más 5, donde f de x es la raíz de g de x y g de x es 2x más 5. Si nosotros hacemos la composición, pues llegamos a esta función, ¿verdad? Aquí estoy poniendo el desglose del resultado que se tenía previamente. También esto se puede escribir como y, que es función de u, donde la raíz de u es u igual a 2x más 5. Es decir, poner a la función original, que está en términos de x, en función de otra variable. Y esa otra variable ponerla en función de x, ¿sale? Si se requiere derivar a y respecto a x, aun cuando sabemos que y está en función de u, como lo estamos poniendo aquí en esta última parte, f de u igual a la raíz de u. Entonces, la derivación compuesta es el mecanismo que nos va a permitir derivar a la función en términos de u, en este ejemplo específico, respecto a la variable u como si esta fuera la variable independiente, es decir, como si fuera x. Y después multiplicar el resultado por la derivada de u respecto a x. Así que lo que vamos a hacer es, y recuerden, aquí se está empleando la notación de Cauchy, leemos derivada, después de y el subíndice es respecto a x, ¿sale? Derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Y después del punto y coma a la derecha, nosotros tenemos la notación de Leibniz para decir exactamente lo mismo. La derivada de y respecto a x es la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. De hecho, quisiera hacer hincapié en que esta regla de la cadena que estamos nosotros aquí analizando o estudiando es lo que se utiliza también en los formularios, las fórmulas que ustedes tienen de derivación o las reglas de derivación que hemos estudiado nosotros. Me remito a alguna de ellas con anterioridad. Por ejemplo, la número 6, la derivada de u respecto a n, siendo u, por ejemplo, x más 2 entre x menos 5, pues primero decimos que es n por u a la n menos 1, y después por la derivada de u respecto a x, es decir, cuánto vale la derivada de ese x más 2 entre x menos 5, es exactamente lo mismo lo que nosotros estamos haciendo en las reglas de derivación, es decir, asignar, en este caso, un cociente que estoy poniendo yo en este ejemplo. A ese cociente yo le aplico la regla de derivación que es n por u a la n menos 1 y después lo multiplico por la derivada de lo que fue u, el cambio de variable respecto a x. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, lo que nos va a permitir esta regla de la cadena son dos cosas principalmente. Generalizar las fórmulas de derivación usando un argumento genérico llamado u o llamado como ustedes quieran, cualquier letra. Simplificar algunos cálculos con derivadas para funciones con varias dependencias ligadas. Y entonces, de este mismo ejemplo, si se quiere obtener la derivada de la función f de x a través de la regla de la cadena, sería pues u igual a 2x más 5. Esto nos permitiría calcular la derivada de la raíz de u, que es 1 sobre 2 veces la raíz de u. Y la derivada de 2x más 5 respecto a x es 2. Si nosotros multiplicamos 1 sobre 2 veces la raíz de u por 2, me da 2 entre 2 veces la raíz de u y esto se simplifica y me queda 1 sobre la raíz de u. Ahora, ¿qué es u? Hay que regresarlo a la variable original, 2x más 5, así que esto queda 1 sobre la raíz de 2x más 5, que es lo que ocurriría aquí si nosotros realizamos la cancelación de numerador y denominador, ya que se tiene 2 multiplicando y 2 dividiendo. Ahí en las notas me faltó escribir la simplificación de que 2 entre 2 veces la raíz de 2x más 5 es 1 sobre la raíz de 2x más 5. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer estos ejercicios que tenemos aquí en pantalla. Obtener la derivada de la función y igual. Y esto no quiere decir que sea algo nuevo. Esto ya vuelvo a hacer hincapié.
quiero hacer énfasis en lo mismo, ya lo hemos venido haciendo. Sin embargo, aquellas personas que tengan problema todavía para derivar este tipo de expresiones compuestas donde se tienen cocientes o términos elevados al cuadrado, polinomios, expresiones ya más complicadas o más elaboradas, por decirlo así, les conviene hacer un cambio de variable para que ustedes puedan realizarlo de la manera más sencilla y sin equivocaciones, ¿sale? Así que vamos a copiar el primero de los ejercicios. Y vamos a resolverlo. ¿Se alcanza a ver bien ahí con ese tamaño o lo hago más grande, jóvenes? Yo lo veo bien. Sí, se ve bien. Gracias. Vamos a resolverlo entonces para que nos dé también espacio para resolver los otros dos, para que tengamos espacio, ¿sale? Entonces, este primer ejemplo me dice que y es igual a 2 menos x cúbica sobre x cuadrada más 3, todo ello elevado al cuadrado. Así que si u es igual al cociente de 2 menos x cúbica entre x cuadrada más 3, es decir, todo lo que tenemos nosotros dentro de la expresión cuadrática, ¿sale? Entonces, nosotros podemos decir que y en términos de u se convierte en u cuadrada. Y yo puedo derivar a y en términos de u, ¿sale? Así que la derivada de y respecto a u va a ser igual a 2 veces u, a la 2 menos 1, que es 1. Ahora, lo que hay que hacer es derivar a u respecto a x. Y la derivada de u respecto a x, no perder de vista donde tenemos u, que fue el cambio de variable que hicimos nosotros, va a ser la derivada de un cociente, ¿sale? Es el denominador, x cuadrada más 3, por la derivada de el numerador, sería por menos 3x al cuadrado, ¿sale? Así que es denominador, se toma tal cual, por la derivada del numerador, pero la derivada del numerador se convierte en la derivada de una constante, que es 0, y la derivada de menos x cúbica, que sería bajo el 3. A ver, empiezo a quitar estos rayones y no me se va a ver. El 3 lo bajo y multiplico al coeficiente, sería menos 3, después por x, y le resto 1 al exponente, a la 3 menos 1 al cuadrado, ¿sale? Entonces menos 3x cuadrada. Ahora es menos el numerador, que es 2 menos x cúbica, por la derivada del denominador. Hago exactamente lo mismo. Sería derivada de x cuadrada, sería 2 por 1, 2, x a la 2 menos 1 a la 1, más la derivada de 3, que es 0. Todo esto dividido entre el cuadrado del denominador. Permítanme, dejen, admito a algunos compañeros. Ya están. Bueno, ahora sí, vamos a hacer algunas simplificaciones de lo que se pueda realizar en el numerador para expresar ya finalmente la derivada de esta función elevada al cuadrado. Recordar que estamos haciendo la derivada de u respecto a x y después lo que tendremos que hacer es todo ello multiplicarlo por la derivada de y respecto a u, lo que tenemos por la derivada de u respecto a x. Vamos a escribir en la parte de abajo que la derivada de y respecto a x en la notación de Leibniz es igual a la derivada de y respecto a u, que fue la primera que obtuvimos nosotros, por la derivada de u respecto a x.
¿Sale? Para recordar que está bien hecha la regla de la cadena, es como si ustedes pudieran hacer la cancelación de estos términos y les quedaran los términos extremos, que es exactamente lo mismo que tenemos nosotros en la derivada. Nada más para recordar que lo estamos haciendo bien. Así que esto se convierte en la derivada de y respecto a u. Vamos a señalar las dos que tenemos ya. Y la derivada de u respecto a x. Ahora, en la primera la tenemos todavía en función de u. Así que es 2 veces el valor de u, pero u está en términos de x, así que vamos a hacer la sustitución. 2 veces 2 menos x cúbica sobre x cuadrada más 3. Ese es 2 veces u. Y después me dice que lo debo multiplicar por la derivada de u respecto a x, que sería todo lo que tengo en el extremo superior derecho, x cuadrada más 3 por menos 3x al cuadrado menos 2 menos x cúbica por 2 veces x, todo esto dividido entre x cuadrada más 3 al cuadrado. Bueno, nosotros aquí todavía pudiéramos hacer simplificaciones de estos términos, poner denominador común, etcétera. No tiene mucho caso estar operando ahorita en la parte aritmética. Ya está expresada de manera correcta la derivada. Y recuerden, es exactamente lo mismo que nosotros hacíamos cuando aplicábamos la regla de derivación. Ahorita estamos entendiendo el porqué de la regla de derivación. Nosotros teníamos como regla de derivación la derivada, en este caso, de una función elevado a la n respecto a x. Esto es n por u a la n menos 1 por la derivada de u respecto a x, que es exactamente lo mismo que tenemos nosotros aquí a través de la regla de la cadena, ¿sale? Esto es lo que teníamos en la regla de derivación y esto es lo que nosotros hemos hecho a través de la regla de la cadena. Siguiente ejercicio pues va a ser prácticamente lo mismo. Decimos que si u es igual al cociente x cuadrada entre 1 menos x, entonces nosotros tendríamos la derivada de y respecto a u, ¿sale? Siendo aquí abajo voy a poner a y, que es igual a la raíz de u, pues sería la derivada de una raíz, ¿sale? Y esto sería 1 sobre 2 veces la raíz de u. Y ahora lo que tenemos que hacer es, pues, multiplicar por la derivada de u respecto a x. Así que esto es la derivada de y respecto a u, lo volvemos a marcar. La derivada de u respecto a x va a ser igual a la derivada de un cociente. Así que es el denominador por la derivada del numerador, que es 2x, menos el numerador por la derivada del denominador, que es derivada de 1, 0, derivada de menos x menos 1. Todo esto entre el denominador elevado al cuadrado. Así que esto se convierte en, podemos hacer la multiplicación, 2x menos 2x al cuadrado. Y después menos por menos me va a dar más el segundo término, x al cuadrado. Todo dividido entre 1 menos x al cuadrado. Ya finalmente, la derivada de u respecto a x. Hacemos la simplificación. Menos 2x cuadrada más x al cuadrado me da menos x al cuadrado.
más 2 veces x. Aquí alguien pudiera factorizar una x, si es que así lo decide. Ahorita lo vamos a dejar así. Todo dividido entre 1 menos x al cuadrado. Ahora, la derivada de y respecto a x, que es lo que nos piden, va a ser nuevamente la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Esto se convierte entonces en la derivada de y respecto a u que tenemos marcado aquí, que sería 1 sobre 2 veces la raíz de u, pero u ya lo podemos escribir como el cociente que teníamos nosotros de inicio. 2 veces la raíz de x al cuadrado entre 1 menos x. ¿Sale? Y eso por la derivada de, de u respecto a x, perdón, que tenemos aquí en el extremo izquierdo, por menos x cuadrada más 2 veces x, todo entre 1 menos x elevado al cuadrado. Vuelvo a repetir, no es algo nuevo esto ya lo hemos venido haciendo, es lo que se aplica precisamente en las reglas de derivación, esta regla de la cadena, ¿sale? Finalmente, ya para concluir con estos 3 ejercicios que son muy sencillos y que tenemos en las notas, realizaremos este último ejercicio. Podemos decir que u es igual, y en este caso podría ser radicando completo. Para que no se piense que siempre es la estructura completa, ahorita nada más voy a poner yo una parte del radicando como el cambio de variable. En este caso voy a poner que u es igual a el polinomio elevado al cuadrado, 3x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Así que u es igual a 3x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, y se convierte en la raíz de u menos 2. ¿Sale? Y de nueva cuenta, teniendo u, puedo derivar yo a u. En principio de cuentas, la derivada de y respecto a u y la derivada de u respecto a x. Puedo hacer estas dos derivadas. Así que la derivada de y respecto a u nuevamente se convierte en la derivada de una raíz. Y esto es 1 sobre 2 veces la raíz de u menos 2. Y ahora lo que voy a hacer es obtener la derivada de u respecto a x en el siguiente renglón. Y la derivada de u respecto a x es u a la n, es la expresión que yo estoy derivando, que es n por u a la n menos 1, por la derivada de u respecto a x. Así que va a ser 2 por 3x cuadrada más 1 elevado a la 2 menos 1, que es elevado a la 1, por la derivada de u respecto a x, es decir, por la derivada de este término, 3x cuadrada más 1, que sería la derivada de 3x cuadrada, sería 6x, más la derivada de 1, 0, pues entonces no se coloca ya, más 0, pues lo coloco así tal cual. Así que esto va a ser igual, y puedo poner 12 veces x, que multiplica a 3x al cuadrado más 1. Estoy haciendo la multiplicación de primer por último término, primero por tercero de los factores que tenía, y ahora puedo escribir que esto es 36x cúbica más 12 veces x. Ahora, esta es la derivada de u respecto a x. Finalmente, entonces, la derivada de y respecto a x va a ser la derivada de y respecto a u, que es 1 sobre 2 veces la raíz de u, que es 3x cuadrada más 1 al cuadrado menos 2.
¿Sale? Que es lo que tenemos nosotros aquí, haciendo la sustitución de u por la derivada de u respecto a x, que es 36x cúbica más 12 veces x. Ahora, si multiplicamos nosotros las fracciones, ya finalmente en el otro renglón, para que esté espaciado, derivada de y respecto a x va a ser igual a la multiplicación de fracciones, por lo tanto, 36x cúbica más 12 veces x entre 2 veces la raíz de 3x cuadrada más 1 elevado al cuadrado menos 2. Vuelvo a repetir, esto es algo que ya habíamos visto, es algo que está marcado en el temario, que veamos como lo que es teóricamente la regla de la cadena. Sin embargo, esto ya lo habíamos aplicado nosotros en las reglas de derivación, y cuando decíamos la derivada de u respecto a x que multiplicaba a el resto de lo que se tenía, pues era la aplicación de la regla de la cadena. ¿Alguna duda? No, profesor. No. Gracias. Ninguna, profe. No, profe. Gracias. Gracias. Pues entonces vámonos con otro tema. Esto es un entendimiento teórico de lo que teníamos ya con anterioridad. Lo siguiente que tenemos en este 4.3, que me dice derivación de la función compuesta y regla de la cadena, eso ya lo tenemos. Derivación de la función inversa, que es lo que nos toca ahora por ver. Dice en las notas, y vamos a ir marcando algunas cuestiones. El procedimiento para obtener la derivada de la función inversa es determinar si la función admite inversa, después obtener la inversa y encontrar la derivada, que es prácticamente el proceso natural que nosotros hubiéramos pensado de inicio sin leer la metodología. Es decir, te piden obtener la derivada de una función inversa, pues primero obtén la función inversa y luego deriva la función inversa. Ya, no hay ningún problema. Por eso es que nosotros estudiamos en el capítulo número 2, hace 2 capítulos, que nosotros podíamos obtener la función inversa de una función cualquiera, pues lo vamos a aplicar nosotros nuevamente aquí. Pero también se puede emplear el siguiente teorema, que es el que tenemos en la parte inferior. Si y es igual a f de x y admite inversa con la derivada de y respecto a x, que es diferente de 0, entonces se va a cumplir ¿qué? Y tenemos en la parte inferior ya el teorema propiamente, que es la derivada de y respecto a x como el inverso de la derivada de y, de x respecto a y como el inverso de la derivada de y respecto a x, que es lo que tenemos en ambas notaciones, en la de Cauchy y en la de Leibniz a la derecha. Sale derivada de x respecto a y igual al inverso de la derivada de y respecto a x. Es decir, la derivada de la función inversa es el inverso multiplicativo de la derivada de la función directa, cambiando además y por x, ¿sale? Bueno, vamos a ver estos 3 ejemplos que se tienen en la parte inferior. Y yo realizo los 2 primeros, ustedes realizan el tercero y vemos si hay alguna duda, ¿sale? Así que el primer ejemplo que tenemos nosotros es la derivada de 4x menos 8 de una línea recta, pues vamos a obtener una constante. Así que vamos a hacerlo por las 2 metodologías que se decían en las notas. Primero, lo que vamos a hacer es el proceso de obtener la inversa de la función y derivar esa función inversa, y posteriormente vamos a aplicar el teorema, ¿sale? Así que van a ser 2 metodologías. Primera metodología. Y es igual a 4x menos 8. Estoy cambiando únicamente f de x por y, no estoy haciendo nada más. Después lo que voy a hacer es
Para la obtención de la función inversa, recuerden cambiamos x por y por x. Así que escribo x igual a 4y menos 8. Y de esta nueva función despejamos a y. Así que sería x más 8 igual a 4 veces y. Y después todo hay que dividirlo entre 4, multiplicarlo por un cuarto. Así que y va a ser igual a x más 8 entre 4. Y esa y ya es la de la función inversa. Así que voy a cambiar mi y por la función inversa. Ahora, también esto puede ser escrito, esta función inversa en términos de x, como x sobre 4 más 8 entre 4, que son 2. Es decir, separar el denominador común como un denominador asociado a cada uno de los términos que se tienen en el numerador, que son 2 sumandos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es obtener la derivada de esta función inversa. La derivada de la función inversa de x respecto a x va a ser igual a la derivada de esta expresión o de esta expresión, que es exactamente lo mismo derivar por una o por otra de las formas. ¿Sale? En la segunda forma tenemos un cuarto de x. ¿Sale? Es un cuarto de x más 2. 2 derivado se convierte en 0 y un cuarto de x se convierte en un cuarto nada más. Así que sabemos el resultado de la derivada es un cuarto. Si lo hubiéramos hecho de la primera forma, es un cociente, es denominador por la derivada del numerador, que sería el de abajo por la derivada del de arriba, ¿sale? Menos el numerador, que es x más 8, entre paréntesis, recuerden, todo multiplicado por la derivada del denominador, que es 0. Así que todo este segundo término se vuelve 0. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Así que esto me queda 4 por 1, que es 4, entre 4 al cuadrado, y esto me queda un cuarto. Exactamente lo mismo por esta segunda vía. Se me hace más sencillo a mí hacerlo separando el denominador. Ya me queda simplemente el coeficiente de x y no tengo que estar haciendo toda la metodología de la derivación de un cociente, ¿sale? Para llegar exactamente a un cuarto. Bueno, así que yo ya tengo cuánto vale la derivada de la función inversa. El procedimiento es entonces, obtengo la función inversa y la derivo. Así de sencillo. Esa es la derivada de la función inversa. Sin embargo, esa es la primera metodología. También me dice que existe un teorema, que es la segunda metodología. Y ese teorema lo voy a rescatar de aquí de la parte de las notas. La derivada de y respecto a x en inverso es la derivada de x respecto a y. Esta es la segunda metodología que vamos a aplicar nosotros. ¿Sale? Y recordar también lo que dice al final en las notas, que lo que vamos a hacer nosotros es un cambio de x por y por x al final para obtener la derivada de la función inversa. Sin embargo, bueno, aquí sabemos que vamos a llegar a un término constante y por lo tanto no va a aplicar aquí el cambio de y por x y x por y, ¿sale? Bueno, lo que vamos a hacer es obtener directamente la derivada de y respecto a x. Así que la derivada de mi función inversa en términos de x respecto a x va a ser 1 sobre la derivada de y, que es 4x menos 8 respecto a x. Y esto se convierte en el inverso de la derivada de 4x menos 8. Pues derivamos 4x menos 8 y me da derivada de 4x, 4, derivada de menos 8, 0. Así que llegamos ya también al resultado de que la derivada de la función inversa es un cuarto. ¿Sale? A través de las dos metodologías hemos encontrado exactamente lo mismo, que la derivada de la función inversa en este caso es un cuarto. ¿Dudas de este primer ejercicio? No, de este no.
No, profe. Gracias. Vamos a hacer el segundo ejercicio que viene en las notas. Yo sé que esto es algo muy sencillo y que quizá ustedes digan, bueno, quedará alguna duda si es que el ejercicio es un poquito más complicado. En este caso se obtuvo una constante y no hubo el detalle que se mencionaba en las notas al final de intercambiar x por y y por x. Aquí, ¿no? ¿Sale? Aplicar el inverso multiplicativo de la derivada cambiando y por x. Bueno, vamos entonces a resolver el segundo ejercicio, que es la derivada de un cociente y que ya va a tener un poquito más de caso hacer este ejercicio. El primero fue mera aplicación de lo que se tenía como concepto teórico. Digámoslo así que para la obtención de la derivación de la función inversa basta por hacerlo por una de las dos formas. No se pide hacer la derivación de la función inversa y después hacer la comprobación. En este caso lo estamos haciendo para que veamos que da exactamente lo mismo, obteniendo primero la función inversa y después derivando, a obtener el inverso multiplicativo de la derivada de y respecto a x y cambiar x por y por x. Es únicamente demostrativo. Si en algún ejercicio de examen final se les llega a pedir que obtengan la derivada de la función inversa, basta que se haga por cualquiera de las dos metodologías, aunque no se haga por las dos. Si alguien lo hace por las dos metodologías, pues se le considera extra. Bueno, entonces vámonos otra vez por la primera metodología. Que va a ser primero obtener la función inversa y posteriormente vamos a aplicar nosotros el teorema, ¿sale? Entonces, para la función inversa, aquí lo voy a poner, para obtener la función inversa, lo que nosotros hacemos primero es, en la expresión, cambiar x por y por x. Así que escribimos que x es igual a y menos 5 sobre y más 5. ¿Sale? Es únicamente intercambiar x por y por x de esta nueva función es despejar a y. Así que voy a pasar multiplicando el denominador hacia el lado izquierdo. Esto me queda xy más 5 veces x igual a y menos 5. Voy a agrupar términos que tengan y del mismo lado. Sería xy. Este término lo voy a pasar restando hacia el lado izquierdo. Menos y igual a. Y pues todo lo que no tenga a y, en este caso del lado izquierdo, que es solamente 5x, lo paso hacia el lado derecho. Menos 5 veces x. Y yo tenía aquí ya aparte el menos 5, pues lo escribo. De aquí encuentro que tengo y en ambos términos, así que lo que voy a hacer es factorizar. Escribo y factorizado, que multiplica a x menos 1, eso me da xy menos y, y es igual a menos 5x menos 5. De aquí yo entonces despejo a y encuentro que es menos 5x menos 5 entre x menos 1. Alguien pudiera todavía factorizar el 5 del numerador y escribir, o menos 5, inclusive menos 5 por x más 1 entre x menos 1. No se puede hacer ninguna simplificación. Si alguien lo quiere escribir como menos 5 por x más 1, adelante, está bien. Sin embargo, como vamos a estar derivando un cociente, y cuando yo hable de la derivada del numerador, pues es muy sencillo obtener la derivada de menos 5x. Aquí tendría que obtener la derivada de un producto. Entonces, no lo voy a dejar factorizado porque todavía cuando yo derive el numerador tendría que hacer la derivada de un producto. Y no me conviene estar teniendo estructuras anidadas, es decir, dentro de un cociente en el numerador un producto y así sucesivamente se empezaría a complicar. Así que lo voy a dejar de esta manera, sabiendo que algebraicamente también se puede factorizar el numerador. Ok, ahora, esta función que tenemos nosotros aquí ya es la función inversa en términos de x. Así que, pues hay que derivar esta expresión. Derivando entonces
la función inversa, tendríamos nosotros que la derivada de la función inversa respecto a x va a ser igual a, y tenemos un cociente. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto entre el denominador elevado al cuadrado. Hacemos la simplificación. Realizo la multiplicación a través de propiedad distributiva de los elementos que se tienen marcados. Yo sé que al multiplicar ya este elemento por 1, pues me va a dar la unidad, así que es nada más cambiarle el signo a la segunda componente. Empezamos con la multiplicación de menos 5 por x menos 1. Y esto me da menos 5 veces x y menos 1 por menos 5 más 5. Después, menos 1 por menos 5x más 5 veces x. Y menos 1 por menos 5 más 5. Recordar que todo esto estaba multiplicado por 1, así que bueno, da exactamente el mismo término menos 5x menos 5, que ya multiplicado por menos 1 me da 5x más 5. Todo esto dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a, realizo la simplificación, menos 5x más 5x se cancelan y me queda 5 más 5, que es 10, dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado. Y esa es la derivada de la función inversa. Entonces, obtuvimos primero la función inversa, cambiando x por y por x. Despejamos a nuestra y de esa función con el cambio de la variable x por y por x. Y después derivamos a esa función inversa. Esa es la metodología natural o normal que nosotros haríamos. Ahora, la segunda metodología, nuevamente, va a ser la aplicación del teorema. Así que lo que vamos a hacer es derivar nosotros a la función original, ¿sale? Vamos a obtener nosotros en primera instancia la derivada de y respecto a x. No perdernos de vista lo que es y, es nuestra función original. Así que vamos a derivar el cociente de x menos 5 entre x más 5. Y esto va a ser igual a el denominador, x más 5, por la derivada del numerador, por 1, menos el numerador, x menos 5, por la derivada del denominador, que es 1, todo dividido entre x más 5 elevado al cuadrado. Hacemos la simplificación de los términos que se tienen tanto en numerador, bueno, en el numerador ahorita, y expresar el cociente respecto al denominador. Esto es x menos x, se van a cancelar. Dividido todo entre x más 5 al cuadrado, les decía x menos x, se cancelan. Y me va a quedar 5 más 5, que es 10, entre x más 5 elevado a el cuadrado. ¿Sale? Esto no lo voy a cuadricular, esto lo subrayo únicamente porque es parte del procedimiento, pero no el procedimiento completo. Si yo analizo a esta función respecto a la original, pues se parecen que es un 10 que está dividido entre un binomio elevado al cuadrado, pero no es la misma expresión, así que todavía no concluyo. Hay que hacer aquí sí ya algunas cosas, a diferencia del primer ejercicio donde fue solamente un resultado numérico, aquí sí ya hay que hacer el cambio de x por y que se decía en las notas. Así que de esta expresión, que voy a llamar expresión número 1,
yo observo también que puedo tener a x en función de y para hacer el cambio de x por y, lo que me decía a mí en las notas, y entonces hacer ya la simplificación numérica de este cambio de variable aplicado en la derivada de la función original, que sería lo que todos nosotros tenemos aquí como la metodología. Así que de esta función yo lo que voy a hacer es tomar lo que ya tenía de mi cambio de variable de la función inversa, ¿sale? A esta le voy a llamar expresión número 2. Y de esa expresión número 2, que es cambiar x por y por x en la función original, yo sé ya que x está despejado y puede ser sustituido en esta expresión, ¿sale? Así que voy a escribir entonces, sustituyendo. Profe, una duda. Sí. Bueno, la expresión número 1 ya sería la derivada de la función inversa. No. Observa el teorema, es Y le únicamente faltaría el... la parte de aquí. Falta obtener el recíproco, es decir, yo podría obtener que esto es 1 sobre 10 sobre x más 5 al cuadrado. Y esto va a ser igual a x más 5 al cuadrado sobre 10, pero todavía hace falta hacer el cambio de x por y. Así que ok, no, bueno. no es la derivada de la función inversa, es la derivada de la función original. No perdernos. Es esta parte de aquí. ¿Sale? Bueno, entonces lo que tenemos aquí en este instante es únicamente la derivada de y respecto a x, respondiendo a la pregunta. Así que nos hace falta hacer el cambio de y por x, o x por y en este caso, y sacar el recíproco inverso multiplicativo para entonces obtener la derivada de la función inversa. Bueno, entonces vamos a sustituir el valor que se tiene de x, que es igual a y menos 5 entre y más 5. Y que si ustedes recuerdan es lo que se tenía en principio de cuentas para la obtención de la función inversa. Es decir, nosotros ya estamos colocando en función de esta y, que es la y de la función inversa, a nuestra derivada que tenemos nosotros de la función original. Entonces, haciendo esa sustitución de y menos 5 entre y más 5, pues yo voy a tener entonces que la derivada de y respecto a x va a ser igual a 10 dividido entre el valor de x, que es y menos 5 sobre y más 5, y todo esto más 5, y todo esto elevado al cuadrado. Así que lo que vamos a hacer ahora nosotros es, permítanme un instante. Ya teniendo nosotros entonces esta derivada de y respecto a x, hacemos la sustitución. Permítanme un instante. Para no cometer ningún error, denme un minutito y ahorita continuamos. Respecto a la pregunta que tenía hace rato su compañero Alfredo, mejor voy a comenzar por ello. La derivada de x respecto a y ahorita continuamos con la parte de la sustitución respecto a y. Lo que tenemos aquí es tal cual lo que voy a estar haciendo mejor en este orden. ¿Sale? Es el inverso, que era lo que ya tenía hace rato de la derivada de y respecto a x. ¿Sale? De la derivada de y respecto a x, y que este dato nosotros ya lo teníamos aquí, que es 10 entre x más 5 al cuadrado. ¿Sale? 10 entre
x más 5 elevado al cuadrado. Y esto se convierte en x más 5 elevado al cuadrado sobre 10. Y esto es lo que teníamos nosotros respecto al teorema. Ahora, recordar que hay que cambiar y por x y x por y. Así que lo que vamos a hacer nosotros ahora es ese intercambio. Permítanme borrar la parte inferior. ¿Sale? Observar también que aquí queda la derivada, pero respecto a y, no a x. Y nosotros lo que tenemos aquí en la derivada de la función inversa queda respecto a x. Por lo tanto, lo que hay que hacer es el cambio de variable que se menciona. No perder de vista a dónde tenemos que llegar, a x más 5 al cuadrado sobre 10, pero cuando se derivó respecto a y. Y lo que voy a hacer es respecto a la función que teníamos ya de la función inversa, lo voy a llevar hacia este punto para ver que sea exactamente lo mismo del teorema, pero cuando se hace el cambio de variable. Quiero hacer hincapié en que nosotros hemos concluido nuestra derivada justo en este punto. Es decir, la derivada de la función inversa es 10 entre x menos 1 al cuadrado. No tendríamos que hacer nada más. Sin embargo, para comprobar que se tiene exactamente la misma estructura que en la parte del teorema, que es en la parte inferior, es que yo voy a hacer la sustitución de la expresión 2, pero me equivoqué, la expresión 1. Voy a borrar esta parte de aquí. Mi expresión original es la expresión que yo ya tengo derivada. Y vuelvo a repetir, esto es únicamente para la comprobación de que se puede aplicar el teorema y que nos daría exactamente lo mismo. La derivada termina siendo la función 1. Bueno, ahora sí, haciendo la comprobación. Sustituyendo la expresión 2 en la expresión 1, ¿sale? Entonces tenemos nosotros que la derivada de la función inversa de x respecto a x va a ser igual a lo que teníamos como 10 entre x menos 1 al cuadrado, pero en lugar de escribir x, yo lo que voy a escribir es el cociente. Entonces escribo y menos 5 sobre y más 5, y todo esto menos 1 y elevado al cuadrado, ¿sale? Es decir, en mi expresión derivada únicamente hago la sustitución de lo que vale x. Y realizo la simplificación del denominador. Esto se convierte en 10 dividido entre. Y pongo denominador común en el denominador. Todo esto queda dividido entre y más 5. Así que va a ser y menos 5 el primer término, que ya estaba previamente. Y después multiplico y más 5 por menos 1, que es menos y menos 5. Y todo esto elevado al cuadrado. Así que esto es igual a, hago la simplificación del denominador y me queda y menos y, 0, menos 5, menos 10. Así que me queda 10 entre menos 10 sobre y más 5, y todo esto elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 10 dividido entre. Aplico yo el exponente cuadrático hacia numerador y denominador. Así que menos 10 al cuadrado se convierte en 100, dividido entre y más 5 elevado al cuadrado. Y ahora realizo la división de fracciones. Sería 10 entre 1 entre 100 entre y más 5 al cuadrado. Así que hago la multiplicación de extremos. 10 por y más 5 al cuadrado. Y lo divido entre la multiplicación de medios, que sería 1 por 100, 100. Y esto va a ser igual entonces a 10 entre 100, que es un décimo, es decir, un décimo que multiplica y más 5 al cuadrado, o bien y más 5 al cuadrado sobre 10. Y observemos ahora sí ya la estructura que se tiene
en la comprobación, marcada aquí en verde, respecto a lo que teníamos nosotros respecto a la aplicación del teorema. En el teorema nos decía que la derivada de x respecto a y es la inversa de la derivada de y respecto a x, el inverso multiplicativo, que es lo que nosotros tenemos marcado en la derecha en el recuadro rojo, subrayado en azul, y tenemos x más 5 al cuadrado sobre 10. Observar, cuando nosotros ya teníamos la derivada de la función inversa y quisimos hacer la comprobación, es decir, sustituimos de nueva cuenta el valor de y donde encontrábamos x, llegamos a la misma estructura, pero con el cambio de variable indicado. Es decir, se tiene que obtener la misma estructura de x más 5 al cuadrado sobre 10, pero con el cambio de variable que nosotros hicimos de x por y, pues en lugar de aparecer la x, va a aparecer la y que tenemos nosotros aquí, ¿sale? Toda esta segunda parte que hicimos nosotros aquí es únicamente para la comprobación de que la estructura del teorema es exactamente lo mismo que la estructura que se tiene en la derivada de la función inversa, ¿sale? ¿Alguna duda? Profe, o sea que lo que se obtiene con la segunda metodología, que al final, que es lo de x más 5 al cuadrado sobre 10, no se podría contar como la derivada de la función inversa, ¿o sí? No, porque lo que tenemos nosotros es la derivada de x respecto a y, ¿sale? Que es diferente que la derivada de la función inversa respecto a x, es decir, la variable independiente es diferente. Aquí la variable independiente es y, aquí la variable independiente es x. Entonces, por eso es que todavía para hacer la comprobación tendríamos que hacer la sustitución de x por y para llegar entonces a observar que se tiene la misma estructura, ¿sale? Lo que tendrían que hacer ustedes de manera práctica en un ejercicio que se les pida, ya sea en un examen parcial o bien en el examen final, es saquen su función inversa y derívenla. Esa es la derivación de la función inversa. Si les piden la comprobación, en este caso respecto al teorema, como sabemos nosotros la variable independiente no es x, sino es y, tenemos todavía que hacer el cambio para llegar entonces a nuestra función original. ¿Sale? Así que yo les sugiero la primera metodología, la segunda es de comprobación, y con la parte del recíproco no podemos comprobar todavía que esa es la función inversa porque está en términos de y y no en términos de x. Contestando tu pregunta, Alfredo. Sí, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Yo, profesor. Bueno, Sí. adelante. Ok. Ahorita vamos a hacer algo para llegar a el mismo resultado que la primera metodología, o así nos vamos a quedar. No, la primera metodología, esa es la derivada de la función inversa. De la segunda metodología, como derivamos pero respecto a y no respecto a x, es que tenemos que hacer todavía el cambio en nuestra derivada para ponerlo todo en función de la variable y, que es lo que tenemos nosotros marcado en la esquina inferior derecha en el recuadro, ¿sale? Y llegamos a la misma estructura. Digamos que toda la parte de la segunda metodología, que es la parte del inverso multiplicativo de la derivada de y respecto a x, no te brinda como tal la derivada de la función inversa, porque se está derivando respecto a y. Tienes que hacer tú el cambio de variable en la derivada de la función inversa, que es la primera metodología, para observar que la estructura es exactamente la misma. Digamos que la segunda metodología sirve como parte de comprobación nada más hacia la primera, pero no te da la derivada de la función inversa de manera directa, ¿sale? Así que no se va a hacer nada más, se queda así tal cual. Y bueno, yo elegiría la primera metodología para hacer la derivada de la función inversa. La segunda es nada Ok, más comprobación. sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo, profesor. Entonces, la primera metodología, el resultado que ya incluso marcó, ese sí sería eh, la derivada de la función inversa. Y en el Exacto. segundo, ¿no hay? ¿O cuál sería? No, sí. Sí, lo que pasa es que aquí le estás obteniendo, eso es lo que te dice el teorema, pero respecto a y. O sea, la derivada de la función inversa, pero se invierte también la variable independiente. Ahora la variable independiente es y, no es x. Y ahí el teorema te dice que es el inverso de la derivada de y respecto a x. Es decir, tú derivas a tu función, sacas el inverso y llegas a esta estructura. Pero esta estructura que nosotros observamos a la derecha, el x más 5 al cuadrado sobre 10, nada tiene que ver con esto. Entonces la pregunta es, bueno, si a mí me dicen con el teorema que la derivada de x respecto a y
que fungiría como la derivada de la función inversa es x más 5 al cuadrado sobre 10, y yo veo que la derivada de la función inversa es 10 entre x menos 1 al cuadrado, ¿qué tiene que ver una con la otra? Recordar que aquí la variable independiente es x, aquí es y. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Para llegar de una a otra es que entonces se decidió sustituir el valor de x por el valor de y en la derivada de la función inversa para ver si tenía o no correlación respecto a lo que habíamos obtenido nosotros previamente. Haciendo esa sustitución nosotros observamos que sí tiene correlación, que se tiene exactamente la misma estructura, pero cuando tú cambias la variable independiente a x por y, es por eso que nosotros estamos haciendo la sustitución de la ecuación 2 en la ecuación 1 para hacer la comprobación. Pero estamos hablando de derivadas diferentes, ¿sale? En uno es respecto a x y en otro es respecto a y. Ok, profe, gracias. Hagan la primera, pues quédense con la primera para que no se queden con ninguna duda para la derivada de la función inversa. Únicamente para la parte de la comprobación y saber que la parte de la aplicación del teorema nos da una estructura similar o la misma estructura nada más con el cambio de variables respecto a la función derivada. Bueno, pues es que nosotros hacemos esa sustitución en la metodología 1 de la función inversa haciendo el cambio de x por y para llegar a esa estructura. Pero eso es únicamente parte de comprobación. Digamos que haciendo la división de lo que sí tienen que hacer, todo lo que tendrían que hacer ustedes en un examen es lo que se encuentra al inicio. ¿Sale? Todo esto es lo que sí tienen que hacer. Todo lo segundo es la parte de la aplicación del teorema con la comprobación, porque esta estructura que me queda a mí aquí es una estructura diferente a la que yo tengo acá. Entonces, ¿cómo llegar a esta estructura del teorema? Pues haciendo la sustitución de x por y en mi función inversa para llegar a la estructura del teorema. Pero eso es únicamente comprobación. O sea, profesor, ambas son totalmente válidas, siempre, bueno, siempre y cuando tengamos la comprobación. Sí, para el ejercicio que podrán hacer ustedes ahorita, voy a pedir ambas. Vuelvo a hacer hincapié. En un examen, lo único que se pide es la derivada de la función inversa, por lo tanto, sacan su inversa y derivan, que sería lo que está en el recuadro verde, no tienen que hacer más. Lo segundo es comprobación para que veamos nosotros que el teorema tiene que ver con respecto a lo que se derivó en la función inversa. Ok, gracias. De nada. Bueno, Yo tengo una pregunta, sí, maestro. dime. En la parte de la segunda metodología, ¿cómo calculó, o de dónde sacó la derivada de x? La que aparece abajito. ¿Esta derivada aquí? La derivada y respecto a No, x la que es abajo en el del denominador, y menos 5 entre y más 5 menos 1 al cuadrado. esta de aquí. Ok. Sí. Dice comprobación, es decir, voy a dividir en 3 esto. La primera parte en verde es la que sabemos nosotros vamos a obtener siempre cuando apliquemos nosotros la derivada de la función inversa. Sacamos la función inversa y derivamos, no hay más. La segunda parte que está marcada aquí en rojo es aplicando el teorema. Y la tercera parte, que es donde tú tienes la duda, que es esta parte que se ubica aquí, es la parte de la comprobación para saber que la estructura que se tiene en esta parte de aquí, la parte de la teoría, la parte de la aplicación de este concepto teórico que se tiene aquí, tiene que ver con lo que se obtuvo de la derivada de la función inversa. Entonces, para la derivada de la función inversa respecto a x, hacemos la sustitución de x por y en la función número 1. Por eso dicen la comprobación sustituyendo 2 en 1, donde veamos x, sustituyo yo el valor de x, que es esto, y menos 5 entre y más 5. Por eso es que yo tengo y menos 5 entre y más 5, que es x, menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Y de ahí saco el denominador común y hago la simplificación pertinente. ¿Esa era la duda que tenías, Jessica? Sí, maestro, gracias. No había visto, no había visto, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más?
Nada más no hacernos bolas entonces. Lo que tenemos que hacer nosotros es obtener la derivada de la función inversa y que eso termina siendo todo lo del recuadro verde. Sacamos nosotros la inversa de la función, que eso es lo mismo que habíamos visto en el capítulo número 2. Cambiamos x por y por x, despejamos a la nueva y, obtenemos nuestra función inversa y la derivamos. Y hasta ahí terminamos. Es decir, la ecuación número 1 que está marcada en los dos recuadros, esa es la solución, 10 entre x menos 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros aplicamos el teorema, llegamos a una estructura diferente. Lo que hay que hacer es comprobar que tiene correlación lo que habíamos obtenido nosotros de la función inversa respecto a lo que se está obteniendo en el recuadro. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar a x por y para obtener la derivada respecto a y. Entonces, esa derivada respecto a y es la que tenemos nosotros aquí marcada y que es la que tiene que ver con respecto a el teorema. Ahora, me dice que es la inversa de la derivada de y respecto a x. Y observen que tampoco hay correlación entre la y como variable independiente con la expresión que se obtiene en términos de x. Entonces, para ser propios matemáticamente, después todavía de que se obtiene la derivada de x respecto a y, como es respecto a y, pues hay que hacer el cambio de x por y. Así que esto sería y más 5 al cuadrado sobre 10. Donde veamos x, escribimos y, para que tenga que ver con respecto a la variable independiente, que es y. Y ahora sí, se tiene exactamente la misma estructura que teníamos nosotros cuando hacíamos el cambio de x por y en la función derivada. Pero vuelvo a repetir, toda esta segunda parte de la metodología y su comprobación es aledaño o es extra a lo que se tiene que hacer para la derivada de la función inversa. ¿Dudas? No. Ok, entonces, por favor, van a realizar el siguiente ejercicio. Obtengan primero la derivada de la función inversa, posteriormente la aplicación del teorema, que les va a quedar en términos de x, hagan el cambio al final como lo hice yo para que quede en términos de y después hacen la sustitución de x por y en su función inversa derivada, la de la primera metodología, para comprobar que se tiene correlación de la primera metodología con la segunda metodología. ¿Sale? Si gustan, este ejercicio que tenemos nosotros aquí, vamos a ver si me guardo algo. Sí. Lo pongo en el extremo derecho, que es el que ustedes tienen que hacer aquí en grande. Y les dejo esta metodología para que la tomen como base, ¿sale? Así que deriven por favor 2x más 3 entre x menos 1, obtengan su función inversa derivada con la primera metodología, después la segunda metodología y la comprobación haciendo la sustitución de lo que se tenía del despeje de la función inversa en la derivada de la función inversa para corroborar que da exactamente lo mismo. Por favor. Únicamente 10 primeras personas tienen participación.
Gracias, Luis Yael. Estoy checando ya correos electrónicos, ¿sale? Para ponerle sus participaciones. Denme un minutito. Alfredo, faltó segunda metodología y comprobación, por favor. Ah, sí, profe. Váyanme marcando para que sea más rápido cuál es su función inversa y cuál es la derivada de la función inversa en la primera metodología. Y de la segunda metodología, bueno, pues ya, nada más hacer la derivada de y respecto a x y después el inverso multiplicativo, para que esté bien marcado, bien clarito y yo pueda irlo revisando más rápido. Gracias. Ares Quintero, Luis, está mal tu ejercicio desde la función inversa. Tienes un pequeño error en signos ahí Sí, en el gracias, momento de profesor. despejar y por lo tanto la derivada también vas arrastrando ese error en signos. ¿Sale? Peña, Horta, Brenda, nada más en la parte de la comprobación cometiste un error en la parte del denominador que después arrastraste hacia el final y dejaste como un y-5 elevado al cuadrado, lo cual es incorrecto. Por favor, para que hagas la corrección. Sí, profesor. Gracias. Alan Robles, tienes participación.
Gamaliel Ríos Lira, también tienes participación, es correcto tu ejercicio. Justino Rodríguez, ¿tienes participación? Gracias, profe. De nada. Brenda Anaid, ahora sí es correcto tu ejercicio, tienes participación. Gracias, profesor. De nada. Profesor, le mandé el mío, pero vi que me equivoqué. Para que Ok, no me lo Mariana, olvide. espero corrección, entonces todavía estás en tiempo. Todavía no llego a los 10. Axel Dávila López, ¿tienes participación? Gracias, profe. De nada. Llevo 6, faltan 4 todavía. Profe, le envié mi correo, pero ya vi que tengo un pequeño error, entonces... Sí, Jessica, es que no estoy viendo. Sí, ya te estoy viendo hablar.
Sí, Sí. en signo desde la parte del despeje de Ya la lo función vio. inversa. Porfa. Lo mismo, Jared. Desde la parte del despeje de la función inversa estás mal en signos. En 1 específicamente en el numerador, por favor. Daniel Aguilar, ¿tienes participación? Gracias, profe. A ti. Llevamos 7, faltan 3. Profe, ya le mandé la parte de la comprobación. La checo, Alfredo, gracias. Profe, le volví a mandar el correo, pero me di cuenta que en un pequeño paso me equivoqué. Vale. Entonces, elimina tu correo, Luis. Carla Andrea Velázquez, todavía hace falta en la comprobación llegar a la estructura de la derivada. Nada más hiciste el inverso de la derivada de y respecto a x y no hiciste la sustitución en tu función derivada de lo que vale x en términos de y para llegar a lo mismo. Sí, profe. Porfa. Profe, yo se lo había mandado desde hace rato, pero creo que no le llegó mi correo, o no sé. Luis Yael, Sí, profe. ya te había dicho que tenías participación. Fuiste el primerito. Bueno, gracias, profe. De nada. Profe, ¿ya le llegó mi correo? Sí, me acaba de llegar, Mariana. Gracias. Es que De no sé nada. si se están repitiendo. Sí, gracias. Profe, yo se lo reenvié, pero le envié uno que está vacío, entonces ese es el primero. Ahorita ya le envié el que es. Correcto, Jessica, gracias. Yair Uriarte, tienes error en la derivada de la función inversa y en la comprobación.
Jessica, sigues estando mal en la función inversa. La función inversa no es 3 menos x en el numerador. Y desde ahí estás arrastrando todo mal. X pasa sumando hacia el lado. En el primer renglón hasta el último tienes xy menos x pasa sumando hacia el lado derecho como más x y lo pasaste al inicio del siguiente renglón restando. Sí, perfecto, gracias. Bueno, dejo de recibir correos. Tienen participación Luis Yael, que fue el primero en participar, Alan Robles, Gamaliel, Justino, Brenda, Axel, Daniel Aguilar, Alfredo García, Carlisela, Samantha Ivón, Fernando David, Mariana Gómez Urbano, Carla Eli Salgado, Fernando Canchola, Arroyo Cervantes, Edwin, Ares Quintero, Luis y Eduardo Abdiel. ¿Sale? Hasta ahí recibo. Vamos a resolver rápidamente el ejercicio y ya vamos a pasar a otra cosa. Bueno, entonces de lo que se tiene en pantalla tenemos nosotros el cambio de x por y por x, hacemos el despeje de nuestra nueva y, hacemos la factorización de y. Y el despeje de nuestra y, que es la función inversa de x. Que es lo primero que verifiqué yo en los ejercicios, que tuvieran bien obtenida su función inversa, que es x más 3 entre x menos 2. Posteriormente, esta tiene estructura de un cociente, así que se deriva a la función inversa de x respecto a x, que es lo segundo que verifiqué, que tuvieran bien. Así que la derivada de la función inversa, esta la escribo ya aquí en negro a continuación, es denominador, derivada del numerador, que es 1, menos el numerador, por la derivada del denominador, que es 1. Todo esto entre denominador elevado al cuadrado. Hacemos la simplificación y escribo x menos 2 menos x menos 3 dividido entre x menos 2 elevado al cuadrado. Y esto es x menos x, se cancelan y me queda menos 5 entre x menos 2 elevado al cuadrado, que fue lo segundo que revisé yo, que tuvieron ustedes, que es la derivada de la función inversa. Y digamos que hasta aquí se termina el ejercicio de función inversa derivada, ¿sale? Ahí ya obtuve la derivada de la función inversa. Ahora, lo que tenemos que hacer es la parte de la comprobación. Y de una vez, para llevar orden y que no se me pase como en el ejercicio anterior, yo voy a tomar del cambio de variable que se tiene aquí, voy a hacer la sustitución de una vez. Y esto ya lo escribo en otra tinta, esto es menos 5
donde yo vea x, escribo 2y más 3 entre y menos 1 menos 2, todo esto elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a menos 5, dividido entre 2y más 3, y después hago la multiplicación de menos 2 por y menos 1, que me da menos 2y, menos 2 por menos 1, más 2, todo entre y menos 1, y todo esto elevado al cuadrado. Hago la simplificación del denominador, 2y menos 2y se cancelan, y me queda a mí menos 5 dividido entre 3 más 2, 5, entre y menos 1, todo ello elevado al cuadrado, y esto es igual a menos 5 entre 25 entre y menos 1 al cuadrado. Hago la división de fracciones y me queda menos 5 y menos 1 al cuadrado sobre 25. 5 25avos es un quinto, así que esto es igual a menos y menos 1 al cuadrado sobre 5. ¿Y qué es a lo que tendremos que llegar nosotros con la derivada a través del teorema en la segunda metodología? Así que segunda metodología es la aplicación del teorema. La derivada de x respecto a y es igual al inverso de la derivada de y respecto a x. Así que la derivada de y respecto a x, tomo mi función original, es x menos 1 por la derivada del numerador por 2 menos 2x más 3 por la derivada del denominador, que es 1, todo dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado. Haciendo la simplificación, multiplicando 2 por x menos 1 me da 2x menos 2. Multiplicando menos 1 por 2x más 3 me da menos 2x menos 3. Todo dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado. Esto me va a dar la cancelación de 2x menos 2x y me queda menos 5 entre x menos 1 elevado al cuadrado. Así que la derivada de x respecto a y se convierte en el inverso de la derivada de y respecto a x. Así que invierto numerador y denominador cuando tengo la división de esas dos fracciones y me queda x menos 1 al cuadrado entre menos 5. Para que me quede la derivada de y respecto a x y poder igualar, para que me quede la derivada respecto a y tengo que cambiar únicamente a la variable independiente de lo que tengo yo en la derivada, que está en función de x, debe estar en función de y. Así que la derivada de x respecto a y a través del teorema va a ser igual, hago el cambio, por y. Y se llega exactamente a la misma estructura que tenemos en verde nosotros en la parte de arriba, que sería y menos 1 al cuadrado entre menos 5, o todo el cociente negativo dividido entre 5 es exactamente lo mismo. Es a lo que tenían que llegar. ¿Dudas? De repente guardo silencio porque estoy revisando correos y eso, ¿eh? Estoy recibiendo el de José Manuel Jiménez Flores. Me lo recibí antes de concluir el ejercicio. Y Diego Castañón. ¿Hay dudas, jóvenes? Si no, para entrar a derivadas de funciones trigonométricas, vemos únicamente reglas de derivación. Hago un pequeño ejercicio y continuamos ya la próxima sesión con más derivadas de funciones trigonométricas
para entrar posteriormente a derivadas laterales, que es un concepto teórico que tiene que ver con límites laterales, que vimos también en el capítulo pasado. Y ya después veremos derivación de funciones implícitas y paramétricas y derivadas de orden superior ya para entrar a las aplicaciones. Ok, algunos ya me están escribiendo que no hay dudas. Vamos entonces a continuar. Comparto entonces el apunte. Lo que tenemos que ver son derivación de las funciones trigonométricas directas e inversas y además de las hiperbólicas también directas e inversas. Aquí por simplicidad de escritura estoy utilizando la notación de Cauchy. La derivada del seno de u respecto a x es el coseno de u por la derivada de u respecto a x. Recuerden primero leer lo que se encuentra en el extremo derecho y a final de cuentas lo que se encuentra como subíndice, que es respecto a lo que se está derivando. Así que la derivada del seno es el coseno por la derivada de lo que valga el argumento del coseno. La derivada del coseno de u respecto a x, entendiendo u como una función de x, va a ser menos seno de u por la derivada de u, es decir, de lo que valga el argumento del seno respecto a x. La derivada de la tangente es secante cuadrada de u por la derivada de u respecto a x. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u respecto a x. La derivada de la secante es secante de u tangente de u por la derivada de u respecto a x. La derivada de la cosecante de u respecto a x es menos cosecante de u cotangente de u por la derivada de u respecto a x. Y con esto, si ustedes recuerdan lo que se vio en trigonometría, seno, coseno, tangente y sus recíprocas, de la tangente a la cotangente, la secante respecto al coseno y la cosecante respecto al seno. Es decir, ya están todas las funciones trigonométricas directas y vámonos con las inversas, con el ángulo cuyo seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sale? Así que la derivada del ángulo cuyo seno de u es la derivada de u respecto a x, es decir, lo que valga el ángulo seno, entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Para el ángulo cuyo coseno es prácticamente lo mismo, hay una diferencia en signo nada más en el numerador, es menos la derivada de u respecto a x y denominador exactamente igual. La derivada del ángulo cuya tangente de u respecto a x es la derivada del argumento del ángulo cuya tangente entre u cuadrada más 1, y para el ángulo cuyo cotangente es prácticamente lo mismo, pero también hay una diferencia en signo en el numerador. Es menos la derivada de u respecto a x entre u cuadrada más 1. La derivada del ángulo cuya secante de u es la derivada de u respecto a x entre la multiplicación de u por la raíz de u cuadrada menos 1, y la del ángulo cuya cosecante es menos la derivada de u respecto a x entre el mismo denominador, u por la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1. Eso es respecto a las funciones trigonométricas directas e inversas. Y aquí tenemos respecto a las funciones hiperbólicas, ¿sale? Directas e inversas. La derivada del seno hiperbólico de u es coseno hiperbólico de u por la derivada de u respecto a x. La derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico de u por la derivada de u respecto a x. No hacernos bolas. La derivada del coseno es menos seno, pero siendo una función circular. Siendo una función hiperbólica es sin cambio de signo, ¿sale? Coseno hiperbólico es seno hiperbólico de u por la derivada de u respecto a x. De la tangente hiperbólica es secante hiperbólica cuadrada de u por la derivada de u respecto a x. Cotangente hiperbólica de u derivada me da menos cosecante hiperbólica cuadrada de u derivada de u respecto a x que lo multiplica. La derivada de la secante hiperbólica de u respecto a x es menos secante hiperbólica de u por la tangente hiperbólica de u por la derivada de u respecto a x. De la cosecante hiperbólica de u, su derivada sería menos cosecante hiperbólica de u cotangente hiperbólica de u por la derivada de u respecto a x. Y después nos vamos con el ángulo cuyo seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante hiperbólicas.
del seno hiperbólico sería la derivada de u respecto a x entre la raíz cuadrada de u cuadrada más 1. Del coseno, hiperbólico de u sería la derivada de u respecto a x entre la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1. Aquí sí hay una diferencia en signo en el radicando del denominador. Por lo tanto, siempre u tendrá que ser mayor a la unidad. Si fuera menor a la unidad, pues al elevarlo al cuadrado, lo que yo voy a tener es una diferencia negativa y por lo tanto un valor complejo en el denominador. Así que siempre tiene que ser mayor a la unidad. La derivada del ángulo cuya tangente hiperbólica es la derivada de u respecto a x entre 1 menos u al cuadrado, y u va a estar comprendido nada más entre menos 1 y 1, ya que si es menor a menos 1 o mayor a 1, la diferencia nuevamente vuelve a ser negativa. Y es el valor del dominio que se está planteando para u, sale de menos 1 a 1. Exactamente lo mismo para el ejercicio de abajo. No, para el ejercicio de abajo es el intervalo complemento. Son valores, o está mal escrito, déjenlo checo. Es el intervalo complemento, ¿sale? Van a ser valores menores a menos 1, es decir, de menos infinito a menos 1, unido con de 1 a infinito. Es decir, el intervalo complemento de la tangente es el ángulo cuya cotangente hiperbólica, ¿sale? De menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. Y el resultado de la derivada sería la derivada de u respecto a x entre 1 menos u elevado al cuadrado. Ahora, para el ángulo cuya secante hiperbólica es menos la derivada de u respecto a x entre u por la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, y para el ángulo cuya cosecante hiperbólica sería menos la derivada de u respecto a x dividido entre la multiplicación del valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u cuadrada más 1, siendo para el ángulo cuya secante hiperbólica el valor de u entre 0 y 1, y para el ángulo cuya cosecante hiperbólica únicamente que u sea diferente de 0, para que al multiplicar no me dé 0 en el denominador. Me están preguntando aquí en el chat qué es hiperbólico. Luis Antonio, igual. Mariana contesta que de una hipérbola. Ya lo habíamos visto esto en la parte de funciones. Se tienen funciones circulares trigonométricas. Ustedes en la parte de álgebra tuvieron que ver en la parte de trigonometría cómo las funciones seno, coseno y tangente, al igual que sus inversas o recíprocas, pudieron ser obtenidas a partir de una circunferencia unitaria. Y cuando ustedes mapean no sobre una circunferencia, sino sobre una hipérbola, a las funciones trigonométricas se les llaman funciones hiperbólicas, que ya lo vimos en el segundo capítulo nosotros. De hecho, le dedicamos tiempo y está en los apuntes. Chéquense el video y chequen los apuntes para que ustedes vean las funciones trigonométricas hiperbólicas. Les busco rápidamente la parte de los apuntes. Esto es lo que vimos en el capítulo número 2, cómo se definían en términos exponenciales a las funciones hiperbólicas. Y esto ya lo habíamos visto nosotros, les comento. Está toda esta parte del análisis de las funciones en cuanto a dominio y recorrido de estas funciones hiperbólicas. Y esto se va a retomar ahora en la parte de derivación para hacer las derivadas de estas funciones hiperbólicas. Déjenme ver si tengo... la parte donde se muestra cómo se da el mapeo. Aquí está. Lo que les comentaba, las funciones trigonométricas circulares, nos basamos en un círculo unitario
concentro en el origen para hacer la definición de seno, coseno, tangente y sus recíprocas cotangente, secante y cosecante. Ahora, cuando se utiliza una hipérbola equilátera con eje focal en el eje de las X, como se está mostrando aquí en pantalla, yo puedo hacer la proyección, pero no sobre la circunferencia, sino sobre esta sección de la hipérbola. Entonces, lo que tenemos nosotros es un arco hiperbólico, en lugar de tener un arco de circunferencia, y lo que vamos a tener nosotros es la definición del seno hiperbólico o el coseno hiperbólico, como se está mostrando aquí. Nos dice que a partir del punto 1,0, que sería el vértice de esta hipérbola, se está analizando únicamente la rama de la derecha. Recuerdo les vuelvo a recordar, el eje focal es el eje de las X para esta hipérbola. Vamos a trazar entonces el arco de esta hipérbola de longitud teta, medido en radianes, y que es lo que se está mostrando en verde. Así que desde la parte final de este arco, nosotros vamos a trazar un segmento perpendicular al eje de las X, o bien paralelo al eje de las Y, como quieran verlo, y a la longitud de esta altura se le va a conocer como seno hiperbólico, mientras que del origen hacia esta proyección que se obtuvo, o la intersección respecto al eje de las X, se conoce como coseno hiperbólico, ¿sale? Y esta es la definición de las funciones, en principio, de las funciones hiperbólicas, y que es lo que nosotros estuvimos utilizando para la definición de las funciones hiperbólicas, su dominio y recorrido, que estudiamos en el segundo capítulo, y que ahora tendremos que estar analizando, pero respecto a su derivada, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar, ya nos queda poco tiempo, la próxima sesión, con estas derivadas que tenemos nosotros aquí, para después, como les decía, entrar a derivadas laterales, que tiene que ver con el concepto que vimos de límites laterales, y posteriormente derivación de funciones implícitas, paramétricas, de orden superior, y entramos ya, después de las derivadas de orden superior, que tenemos aquí, a las aplicaciones, que ya es la parte fuerte del capítulo, que en principio de cuentas serían aplicaciones geométricas, y después razones de cambio. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros en el capítulo posteriormente. Nada más. En el Classroom, lo que voy a hacer el día de hoy es subir ya en la parte de serie de ejercicios en equipo el examen simulado, o los ejercicios de examen, que ustedes tendrán que subir previo al primer examen parcial, ¿sale? Les voy a subir ejercicios de cónicas, ejercicios de límites y de funciones. Estos 3 tipos de ejercicios ustedes los resolverán en equipos de 3 personas para subirlos a esta sección del Classroom. Ahora, basta con que lo entregue un solo miembro del equipo. Vamos a suponer que Juan, Pedro y María son del mismo equipo. Con que lo entregue Juan y me ponga en la carátula que está Pedro y María también con ellos, es más que suficiente para que yo le ponga las participaciones a las 3 personas, de tal forma que yo revise lo menos posible. No lo vayan a duplicar o a triplicar, por favor. Solamente un integrante del equipo lo va a subir. Y yo reviso ese ejercicio de participación con la carátula que se tenga a nombre de los 3 y pongo la participación a los 3 integrantes del equipo. Ahora, respecto a la plataforma, ya se cerró el capítulo 2, funciones. Ustedes ya no lo ven, yo lo veo aquí como con transparencia porque ya cerró. Y del capítulo número 3, ya me di a la tarea en este puente de subirles el cálculo de límites trigonométricos, que todavía no estaba, y de continuidad de funciones. Y por lo tanto, como ya están 3.4 y 3.5 disponibles, también está la evaluación del capítulo número 3. Yo sé que tienen que estudiar para el examen, váyanse haciendo estos ejercicios como parte de estudio, y al mismo tiempo también la guía para el primer examen parcial que ustedes tendrán que subir también les servirá como una práctica
para el primer parcial que tenemos el día de pasado mañana, el día jueves 19. Yo voy a abrir la plataforma. En la parte superior de la plataforma, aquí va a aparecer debajo de avisos, que ustedes no lo ven, va a estar la parte de los exámenes. Les voy a poner lo que ocurrió en álgebra nada más para que lo vean. Les va a aparecer de manera similar en la parte superior ya los exámenes. Les va a aparecer así en la parte superior. En este caso nada más es un grupo. Les va a aparecer visible ya. A partir de las 6:30 de la mañana yo voy a programar que se abra el examen. Así que jueves 19, 6:30 de la mañana estará abierto el examen para que ustedes tengan 2 horas y media para su resolución y captura y digitalización del examen. Y la parte de la entrega de evidencias de este tercer capítulo, a la par que la entrega de las series de ejercicios, los voy a poner posterior al examen para que ustedes lo vayan entregando con tiempo y que no estén tratando de sacar el trabajo y que vayan a descuidar por algo el examen. Yo sé que esto les va a servir para estudiar para el examen, pero bueno, alguien a lo mejor no le está dando tiempo de hacer la digitalización y pasar en limpio todos sus ejercicios de la plataforma. Entonces lo voy a correr. ¿Qué les parece si la entrega del tercer capítulo lo dejamos para el domingo 29 de noviembre? El domingo 29 estaría cerrando yo la plataforma y el Classroom para la entrega de límites y continuidad. Y al mismo tiempo yo les podría dejar también para este día, domingo 29, la entrega de las evidencias, la serie de ejercicios en equipo del primer examen parcial, que les conviene hacerlo desde antes y entregarlo desde antes. Si por algo no pudieran entregarlo, lo dejo para el 29. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Ok, ya Sí, me están profe. escribiendo que está bien. Sor- ¿Está bien algunos? Sí, maestro, está bien. Si lo pueden entregar esta parte de la serie de ejercicios en equipo antes, pues me lo entregan antes. Yo lo subo el día de hoy. Hoy mismo ya tienen su examen saliendo de la clase de álgebra, al ratito a las 11, antes de mediodía. Yo procuraré que ya tengan aquí su serie de ejercicios para que se pongan a practicar, ¿sale? Profesor, entonces la serie de 3, bueno, el capítulo 3 y los ejercicios en equipo hasta el domingo 29. Bueno, se puede. Así es. Si pueden entregarlos antes, antes. Si no, para que no se tensen ustedes, porque pasado mañana es el examen, yo lo dejo para el 29, ¿sale? Bueno, muchas gracias, jóvenes. 9 de la mañana en punto. Nos despedimos y nos vemos mañana. Que tengan bonito día. Cuídense mucho. Igualmente, profesor. Está bien, profe. Perfecto, maestro. Gracias, Gracias. Hasta luego, Bye. profesor.